Bienvenidos a Medellín Live, tu guía de vida en la ciudad de Medellín. Les habla su anfitrión Tomás Arango y si eres un estudiante internacional, foráneo o recién llegado a la ciudad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que necesitas para vivir mejor aquí. Vive Medellín y empieza tu aventura con Medellín Live. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Tomás Arango. Como creador del podcast, para este episodio de cierre voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que tienen que ver con qué hay detrás de Medellín Live o cómo empezó este proyecto. Vamos a cerrar esta serie de podcast dando un contexto de lo que quería buscar la serie, cómo llegamos hasta este punto y un poco mis intenciones. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste necesito crear Medellín Live? Y en realidad, en mi trayectoria como estudiante de comunicación y periodismo, siempre me junté con estudiantes de intercambio, estudiantes internacionales y también tengo muchos amigos que eran de otras ciudades de Colombia. De alguna forma me di cuenta que cuando uno llega a una nueva ciudad hay un montón de aspectos para pensar y que a veces no tenemos las herramientas suficientes. Quería que este podcast pudiera ser un elemento el cual realmente ayudara a mejorar la adaptación de una persona cuando está en la ciudad, en planes, en geografía, en transporte. A veces hay cosas que nos damos cuenta cuando ya nos vamos a ir y no mientras estuvimos en el sitio. Preguntan, más que una guía de viaje, dices que es una guía de vida. ¿Qué significa eso realmente para ti? Bueno, de manera personal, hablo de una guía de vida porque una guía de viaje nos habla de cuáles son los lugares turísticos, qué lugares no te puedes perder en el centro, arquitectura, monumentos, y eso está bien. Creo que siempre a cualquier lugar que visitamos van a ser puntos a los que vamos a querer ir a conocer. También es válido el venir a Colombia y no quedarnos solamente en Medellín, sino aprovechar para ir a otras ciudades y conocer algunos de los iconos que el país ofrece. Pero es diferente cuando yo vengo por una semana o por un par de días a cuando me vengo a vivir por 6 meses, por un año, porque también llega ese momento donde yo digo, ya lo vi todo, ya lo conozco todo. Y precisamente de eso se trata una guía de vida. ¿Qué querías hacer diferente con este podcast en comparación con otros contenidos sobre Medellín? Quería que fuera un podcast que sobre todo tuviera diferentes voces. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de los episodios que hay personas de diferentes locaciones de Colombia, de la costa, de Bogotá, de otros países también. Entonces vamos a encontrarnos con diferentes acentos del español y que tuviera un formato storytelling. ¿Cómo imaginas que Medellín Live impactará a los estudiantes internacionales o foráneos que llegan a la ciudad? Es complejo porque no se puede medir el impacto aún. Estamos en el lanzamiento de un proyecto que va a ser muy valioso en el futuro. Sí me he dado cuenta que fue una respuesta también a las necesidades que yo vi de amigos que tenía que venían a estudiar y eran de Francia, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá. Este podcast se creó a partir de todo eso que se identificó de muchos estudiantes que tal vez habían tenido problemas con el transporte, con hacer amigos, con en qué zonas vivir, con que llegaban a aburrirse, con que no tenían amigos colombianos, un montón de aspectos. Y precisamente creo que va a ser una herramienta muy clave para que quienes vengan en el futuro puedan aprender de quienes ya estuvieron aquí previamente. ¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de vivir en Medellín cuando vienes de afuera? Medellín tiene todo. Es una ciudad multicultural, con naturaleza, con monumentos, fácil de moverse, un clima espectacular. Y creo que lo complejo, y por eso hay varios episodios que hacen énfasis en esa área, es en el crear comunidad o tener conexiones. Sobre todo porque hay dos tipos de extremos. O cuando buscamos integrarnos siempre con la gente local y a veces recurrimos a nuestras clases con compañeros o a eventos con otros locales, pero también es común podernos asociar con nuestra comunidad, con los otros estudiantes que también sean de Alemania, los otros estudiantes que también sean de Francia. Y hay muchos episodios que tienen que ver con cómo crear conexiones, amistades, cómo perder el miedo a acercarnos, cuáles pueden ser formas de
crear relaciones, porque cuando estamos por un largo periodo de tiempo, sentirnos parte, tener comunidad va a ser súper importante. Si pudieras dar un solo consejo a alguien que llega por primera vez a Medellín, ¿cuál sería? Bueno, yo soy de Medellín, crecí toda mi vida en la ciudad. Es un lugar que conozco a profundidad. También conozco otros lugares del mundo. Creo que eso ha sido una razón que me ha llevado también precisamente a entender mi propia ciudad. Y creo que el consejo sería a no basarnos en los estereotipos. Existen series que nos hablan de la violencia en el Paso de Medellín, conocemos la frase no dar papaya, tenemos ideas de que hay lugares en los que tal vez roban mucho, son muy inseguros, pero creo que no podemos sacar conclusiones sin haber primero ensayado y es súper importante perder el miedo teniendo cuidado. Medellín es un lugar lleno de contrastes, hay realidades que a veces son difíciles, pero creo que lo más importante es no basarnos en los estereotipos cuando estamos viviendo en el lugar. Entonces no dejar de ir a un sitio por lo que yo escuché de otros, por lo que me recomendaron, lo que me dijeron, pero ir a comprobar todo en mis propias fuerzas. Eso es muy importante. ¿Qué significa Medellín Life y cómo te imaginas el proyecto en el futuro? El plan de este proyecto, que personalmente fue mi trabajo de grado, estaba pensado como un producto el cual los estudiantes que van a venir en el futuro a Medellín puedan consumirlo antes de su llegada mientras estén aquí y pueda ser una herramienta que ayude tanto en el aprendizaje del español. Muchos de los capítulos van a estar en español, entonces precisamente la idea es que pueda servir como un recurso para esto y al mismo tiempo que sea una herramienta de la cual las universidades puedan disponer, porque esto es algo que aplica para cualquier tipo de estudiante. A veces hay casos que son para solamente internacionales, otros que también sirven para foráneos y sin embargo para gente joven. Este es un producto que está basado cuando estás precisamente en esa etapa en la que aún eres estudiante y hay ciertas condiciones y dinámicas que aplican a ti. Entonces, sobre todo como una herramienta, una guía que va a ser clave y que va mucho a contribuir a la experiencia y en el mejorar para a veces no cometer errores, a veces saber cómo buscar recursos, de qué forma hacer las cosas y ese es el propósito. Creo que para cerrar lo que quiero compartir es que lo más gratificante es desde mi vida y mi perspectiva como local, hacérsela ver a otros, porque cuando vienes a vivir por tanto tiempo, creo que lo que quieres es llegar a vivir como un local y esa es la intención de Medellín Life. Esto fue Medellín Live, un espacio donde hacemos que la adaptación a esta increíble ciudad sea más fácil y práctica. Recuerda que cada experiencia es una oportunidad para crecer, aprender y conectarte con esta nueva cultura. Síguenos y comenta el episodio si te gustó. Y nos vemos en el próximo capítulo donde seguimos viviendo Medellín juntos. Vive Medellín, empieza tu aventura con Medellín Live.